Saludos a todos, estudiantes de la Biblia. Sean bienvenidos a este espacio que hemos dedicado a poder escudriñar las Escrituras y comprender cuál es el real mensaje del Evangelio que predicaba el Mesías y sus apóstoles. Recordemos que en el video pasado habíamos leído cómo el rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, les exhortaba por medio de cartas a los judíos en Italia que es solo a Israel a quien le pertenecen los pactos, las promesas y quien recibe la herencia, y que es a estos quienes les dice que irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Mencionamos también que la idea de que la iglesia cristiana reemplace a Israel en cuanto a pueblo escogido o en cuanto a pactos y promesas no es un concepto que se encuentra en las Escrituras, sino más bien una opinión gestada en la doctrina cristiana, llamada teología del reemplazo. Pero lo que hoy haremos es depurar estos conceptos, devolver cada cosa a su lugar, quitando la contaminación y añadiduras posteriores. Y así, cuando leamos las Escrituras, podremos beber del agua pura, tal cual fue proporcionada por los primeros discípulos y el Mesías. El primer concepto que debemos aclarar es la palabra gentil, muy usada en los escritos de los primeros discípulos, y en especial el Nuevo Testamento. Me parece importante estudiar esta palabra, ya que muchas de las teorías y doctrinas cristianas con respecto al pueblo escogido vienen del desconocer el real entendimiento de esta palabra gentil en el original pensamiento hebreo, pues la manera de cómo la entendemos hoy en día aquí en Occidente no es la misma idea que corría por la mente de los apóstoles cuando expresaban esta palabra. En la actualidad, la palabra gentil es usada como un sinónimo de no judío o no israelita, dividiendo al mundo así en dos clases. Pero este concepto es totalmente anacrónico a la hora de entender los escritos apostólicos. Gentil se deriva de latín gentilis y significa de la misma familia, cuya raíz proviene de gens o genes, clan, estirpe, tribu, familia. Este significado en latín implica variedad de agrupaciones entre los seres humanos que ocupan un lugar geográfico. Y este solo concepto en sí mismo implica la imposibilidad de dividir a los habitantes del mundo en dos grupos de personas, judíos y gentiles, como trata de exponer la teología cristiana. Y aunque el judaísmo moderno también comete este mismo error, pues está pasando por alto la identidad propia de los diferentes grupos étnicos que existen aparte del pueblo israelita. Los judíos del primer siglo jamás dividieron al mundo en dos grupos, judíos y no judíos. Esto es un error que comúnmente se tiene por desconocer el contexto cultural de aquella época. La palabra griega que se tradujo al español gentiles es etnos, que hace referencia a un grupo de personas, tribu o hasta de una misma raza, multitud de individuos de una misma naturaleza, de donde se deriva la palabra etnia o etnias. En el griego etnos es un concepto impreciso, un término con pluralidad de significados, usualmente empleados para referirnos a un grupo de personas o incluso a un grupo de animales que comparten una igual condición o un mismo espacio. Ahora, en los diversos escritos griegos del primer siglo se ha traducido esta palabra como gentes, compañías, grupos, clases sociales, castas, comunidades, muchedumbres, gentes de zonas rurales, tribus, pueblos y naciones incluso, aunque no bajo el significado moderno de naciones. Es decir, no se aplicó nunca a un pueblo que tenía un territorio geográfico definido con leyes de Estado como un país, como lo vemos hoy en día, sino que se aplicaba a cualquier agrupación cultural, étnica o religiosa en cualquier ubicación geográfica.
A pesar de que este es su significado primario, el entendimiento completo de esta palabra siempre lo va a dar el contexto. Pero el denominador común de todas las variantes de esta palabra etnos, de acuerdo al contexto al que siempre se encuentra y el modo en que se aplica frecuentemente, podríamos definirlo con mucha seguridad como los que están en el exterior, los de afuera, o afuereños, los extranjeros, o un grupo en particular de personas que se encuentra fuera de su tierra original o de su tierra natal. Y la comprensión de esto está condicionada siempre al contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Para poder entender a quién se está haciendo referencia. Es decir, si un romano veía a un judío o un grupo de judíos caminando por las calles de su preciosa Italia, para el romano esos judíos son gentiles, así se referiría a él, porque son extranjeros que no están en la tierra natal de ellos, sino se encuentran en tierra ajena, tierra extranjera. Del mismo modo, cuando Yeshua le instruye a sus discípulos de decirles que por caminos de gentiles no vayan y no entren, todos le entendieron que lo que él decía es que no lleven el mensaje a ciudades o pueblos habitados por extranjeros que viven en la tierra de Israel. En otros contextos, solo hace referencia a un grupo étnico distinto a Israel, aparte del pueblo israelita, pero hay otros, especialmente en las cartas de Pablo, que se hace referencia a israelitas que se encuentran fuera de la tierra, aquellos que viven en tierras extranjeras, lejos de la tierra de Israel. Démonos cuenta de algo. Si es Pablo el que sale a buscarlos por todo el mundo, a los gentiles, Pablo para ellos sería el gentil, no al revés. Pues ellos, si realmente no son israelitas, como afirma el cristianismo, ¿por qué Pablo les llama gentiles o extranjeros si ellos se encuentran en su tierra natal? En tal caso, Pablo, que es el visitante, él sería el gentil y el extranjero. Miren, al presente no existe evidencia alguna para creer que un gentil es un sinónimo de no israelita o un no judío, tal cual ha enseñado dentro de toda esta tradición. Tales sugerencias se han hecho por puro interés teológico, mas no porque haya sido una realidad en el modismo judío del primer siglo. Como ya se mencionó anteriormente, este concepto es anacrónico, es decir, se estableció siglos después de la cultura hebrea del Segundo Templo. Por lo tanto, cuando Shaul o Pablo escribe en sus cartas que él es apóstol a los gentiles, él no está diciendo que él es enviado a predicar las buenas nuevas a todos los no israelitas o a todos los no judíos alrededor del mundo, sino más bien que él es enviado a un grupo o etnia específica de personas. Él fue enviado a un grupo de personas que se encuentran fuera de los límites geográficos de la tierra de Israel. Pero, ¿quiénes son este grupo o etnia específica a las que Pablo salió a buscar? El apóstol aseguró que él nada había hecho sino obedecer lo que dice la ley de Moisés y los profetas. Hechos capítulo 24, verso 14 dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Pues bien, en la ley y en los profetas dice, en Levítico 26:33, Moisés dijo: a ustedes, refiriéndose a Israel, los esparciré en medio de todas las naciones. Israel sería disperso entre las naciones. Y la historia corrobora lo que la Escritura dice. Todos los profetas, empezando desde Moisés, anunciaron que Israel entraría en la tierra prometida. Y por su desobediencia a la ley, a la Torá, serían expulsados de la tierra, arrojados entre las naciones y asimilados en medio de ellas, dando el Eterno carta de divorcio y dejándolos sin pacto, por cuanto ellos quebrantaron el pacto. Y así sucedió a la casa de Israel, la casa de Efraín, la tribu del norte, 10 de las 12 tribus de Israel,
Pero después de aquellos días, dice la profecía, el Eterno tendrá memoria del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y recogerá la descendencia de su pueblo entre las naciones, a los gentiles, a los de afuera, a los israelitas que se encuentran dispersos entre las naciones. Pero, ¿cómo sabemos que esto es realmente así y que Pablo salió en busca de una etnia en particular y específica? La respuesta es simple: por el contexto, tanto profético como histórico. Hagamos un análisis a las acciones de Pablo dentro del contexto histórico y profético y no tendríamos cómo perdernos. Analicemos primero el contexto profético. La Escritura, obviamente. Y toda la Escritura se concentra en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, tal como se le reveló a Moisés, diciendo: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, está hablando Moisés al pueblo de Israel, antes de ingresar a la tierra prometida, y le dice: vendrá sobre ustedes la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de esas naciones donde Yahweh tu Elohim te hubiera arrojado, y regresares. Y ahí lo que habla es teshuvá, arrepentirse, regresar, hacer retorno. Y si te arrepentieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, o sea, la Torá de Moisés era el que estaba hablando él, en ese momento lo que yo te mando hoy no podría ser otra cosa. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Deuteronomio 30, el capítulo, versículo 1 al versículo 5. Esta es la promesa del Evangelio. Esta es la promesa que anhelamos. En resumidas cuentas, esta profecía dice que el pueblo entraría a la tierra prometida y allí serían desobedientes y él los echaría de la tierra, y luego en medio de las naciones a donde fueron llevados cautivos ellos obedecerían la Torá o la ley de Moisés y serían recogidos y devueltos a la tierra que juró a sus padres con perpetuidad. Esta es la razón del por qué se percibe que los profetas del mal llamado Antiguo Testamento hablan de una forma más austera y rígida, cuyo énfasis es el juicio venidero, mientras que los profetas o los embajadores que protagonizan los escritos del Nuevo Testamento hablan de una manera o un mensaje más digerible y de reconciliación y menos severo. Ambos están presentando un mismo mensaje, se rigen bajo una misma profecía, solamente que es anunciado en distintos puntos de la historia. Los primeros, debido a que en el tiempo de su profecía aún estaban en la tierra de Israel, proclamaban a sus contemporáneos el cumplimiento más próximo, que era el juicio, el exilio, que serían llevados cautivos por la desobediencia. Después de esto se cumple la sentencia. Son arrojados, son llevados cautivos y esclavos de gente extranjera, sacados de su país, tal como señala Moisés en su profecía. ¿Y qué sucedería? Dice él, quedarán pocos en números entre las naciones. Y es en este punto de la historia que nace el Mesías, el cual cumple su ministerio a fidelidad y da su vida en expiación por el pueblo. Acaba con la maldición que había por no guardar la ley y llega a ser el mediador del nuevo pacto y encarga a los suyos a anunciar la restauración del reino de Israel y encomienda de manera especial a Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, que salga en busca de las ovejas dispersas de la casa de Israel y les diga que ya tienen rey de la casa de David y que por los méritos de él pueden volver al reino y aún una vez más conformar y reunirse para preservar las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, a nuestros padres, y heredar la tierra prometida. Algo que, por cierto,
está muy lejos de las predicaciones en los púlpitos cristianos. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 31, verso 10. Él habla acerca de la misión de Pablo y dice: escuchen las palabras de Yahweh, oh naciones, oh gentiles, y enséñenlas en las costas lejanas. Y diga: el que esparció Israel lo reunirá y lo guardará como pastor a su rebaño. Ese es el contexto profético de la misión de Pablo. Ahora vamos a ver un poco más el contexto histórico de la misión de Pablo, las acciones de él. Vemos al apóstol viajando a ciertas regiones específicas, donde la historia y la escritura afirma que fue dispersa la casa de Israel. Y cada vez que llegaba a una ciudad, él no buscaba exactamente las plazas y pregonaba su mensaje al aire libre, cosa que solo hizo una vez cuando llegó a Atenas. Y eso es porque estaba esperando la llegada de sus compañeros. Fue algo totalmente improvisado. Lo que Shaul hacía era entrar en las sinagogas, lugar donde se encontraban los judíos y todas las personas que buscaban al Elohim de Israel. Y en estos lugares se enseñaba Torá o ley de Moisés. Y Shaul hizo un llamado a israelitas cuyos ancestros habían sido desterrados de la tierra prometida durante generaciones. Poco más de 7 siglos estuvieron fuera. Les pido que, teniendo esto en mente, leamos una vez más el libro de los Hechos y notaremos que Pablo fue muy selectivo a la hora de salir a buscar. En el libro de los Hechos, donde empieza la misión de Pablo, en el capítulo 9, verso 20, dice: enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que era el Hijo del Eterno. Hechos capítulo 13:5 dice: y llegado a Salamina, anunciaba la palabra de Yahweh en la sinagoga de los judíos. Hechos 13, verso 14 dice: ellos, pasando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, lo que es Galacia, los Gálatas, y entraron en la sinagoga en un Shabbat y se sentaron, y después de la lectura de la ley, la Torá y los profetas, los principales de la sinagoga le dijeron: varones, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblenla. Asimismo vemos en Hechos capítulo 14, verso 1, estamos analizando todos los viajes misioneros de Pablo. Y él dice: y aconteció que en Ícono entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. En Hechos 13 17 dice: en un Shabbat salimos fuera a la puerta junto al río, donde se hacía la oración, y sentándose hablaron a unas mujeres que se habían reunido. Predicaron en Shabbat. Mujeres que se habían reunido en un Shabbat junto al río. ¿Qué significa? Que no estaban buscando a gentiles o paganos que no guardaban el Shabbat, sino un pueblo que guardaba estas costumbres. En Hechos capítulo 17, verso 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos rodearon de noche a Pablo y lo llevaron a Silas y hasta Berea. Y habiendo entrado, llegaron a la sinagoga de los judíos. Usted repase todo el libro de Hechos y notará que no es que estoy tomando versos selectivos de sinagoga solamente. Este es todos los viajes misioneros, todos los versos en que vemos los episodios que él llega a la ciudad. No va a las plazas o a las casas de alguien. Es mucho después, cuando se les prohíbe el ingreso a las sinagogas y empiezan a reunirse en las casas de cada persona. En Hechos 17:17 dice: así que discutía en la sinagoga de los judíos, piadosos, y en las plazas con los que concurrían. Ese es el caso de Atenas. En Hechos 18:4 dice: y disertaba en la sinagoga todos los días de Shabbat y persuadía a los judíos y griegos. Debemos entender que griegos no está hablando de griegos oriunda de Grecia, está hablando de judíos que se asimilaron a la cultura griega o helenística.
Pero no me crea a mí, investíguelo usted mismo. En Hechos 18:19 dice, y llegó a Éfeso, y les dejó allí, y entrando en la sinagoga, disertaba con los judíos. En Hechos 18:26 dice, hablando de Apolos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, eran dos ancianos discípulos del Mesías que estaban en la sinagoga, escuchando la enseñanza, dice que ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Yahweh. En Hechos 19:8 dice, y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, argumentando y persuadiendo acerca del reino de Yahweh. Esto solo es evidencia de que Pablo salió en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en medio de todas las naciones. Recuerde que lo que él ya dijo en Hechos capítulo 26, del verso 6 al 7. Ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa que esperan su cumplimiento, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente al Eterno de día y de noche. Es realmente lamentable que por falta de conocimiento histórico y por falta de conocimiento profético, los modernos predicadores del Evangelio lleven a sus oyentes a creer que el Mesías vino a formar una iglesia gentil, entiéndase, no israelita. Tanto es así que ni aún los antiguos historiadores del cristianismo, como Justo González, cuyas obras son casi obligadas en todo seminario cristiano, él no apoya esta idea. Él, pese a que les llama cristianos a los apóstoles, él entiende que tal concepto de una transición a una nueva religión cristiana no era parte de la enseñanza de los discípulos. Pues él dice, en su tomo número 1 de la historia del cristianismo, página 35, titulada como Vida Religiosa, él escribe esto. Los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto, no solo para Pedro y los 12, sino a los 7 y hasta el mismo Pablo. Su fe no consistía en la negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la era mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado. Según Pablo lo expresa a los judíos en Roma al final de su carrera, por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Miren que él dice la esperanza de Israel, no del cristianismo. La razón por la que Pablo y los demás son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo de su época, sino porque creen y predican que en Jesús, dice él, se han cumplido las promesas hechas a Israel. Por esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado, que es como lo expresa, y asistiendo al servicio del templo. Estas son las palabras de Justo González, un historiador cristiano. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, y el mismo Pablo dice, irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Por lo tanto, tal cambio no es bíblico. Además, contamos con el decreto del Altísimo, que dice que si faltaren las leyes del sol, la luna, las estrellas y el mar delante de él, así también faltará el linaje de Israel para hacerle su nación delante de él eternamente. Es una forma poética de decir que Israel es su pueblo eternamente. Jeremías capítulo 31, verso 36. Ahora hablaremos un poco de lo que es la iglesia gentil, un nombre o sobrenombre que la iglesia cristiana se ha dado a sí misma, y es como ellos se ven, la iglesia gentil. Podemos ahora comprender que cuando los escritos de los primeros discípulos hablan de etnos, traducido como gentil, no descarta a los israelitas, sino por el contrario, los define como la clase de israelita que se encuentra entre las naciones, y muchos de ellos fuera de pacto, por la asimilación al sistema pagano de su época. De hecho, en el vocablo popular,
o jerga común del primer siglo, la palabra etnos, gentil, no solo implica aquellos que están fuera, sino también conlleva la idea de una persona paganizada y fuera de pacto, alguien que no pertenece al pueblo y no goza del derecho legal de estar bajo el pacto o bajo la cobertura de Yahweh para con Israel. Sea este alguien que jamás tuvo pacto, o también sea alguien cuyos ancestros tuvieron pacto y fueron cortados del mismo, tal como dice el profeta Jeremías. Y ella, hablando de la casa de Judá, el reino del sur, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, o casa de Efraín, dice, les había dado carta de divorcio. Ese es el reino del norte, se le dio carta de divorcio. Y en otro lugar también se les dice, y ustedes ya no son mi pueblo. Y eso está haciendo referencia a la casa de Efraín, las 10 tribus, que fueron llevadas cautivos por Asiria. Debemos conocer que en la cultura hebrea, la palabra gentiles estaba asociada al paganismo, o a aquellos que se hallaban fuera de pacto, y se usaba con frecuencia para hablar despectivamente, mas no como orgullo como muchos hacen hoy en día. El maestro dijo, si no los oyeren a ellos, dilo a la congregación, y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Pablo, para enseñar la gravedad del pecado de la congregación en Corintio, toma como un ejemplo a los gentiles, pero como un mal ejemplo de vida. Él dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 1 Corintios 5:1. En el quinto evangelio, el libro de Revelaciones, Apocalipsis, vemos que mientras el ángel le da cierta instrucción y cierta profecía y revelación a Juan, él le dice estas palabras, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollarán, profanarán el monte del templo. Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 5, también dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Eterno. Le está hablando al pueblo que está fuera de pacto. La Escritura nos enseña que cuando una persona abraza la revelación de que Yeshua es el Mesías y se somete a Él para ser su siervo, éste automáticamente deja de ser un gentil y pasa a ser injertado dentro del pueblo. Pues como se dice, pero si alguna de las ramas fueron desagajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, llegaste a ser copartícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11:17. Y también a los corintios se les dice gentiles, pero no como un estado actual en el Mesías, sino como una etiqueta de una vida pasada, mas no en el presente. Primera de Corintios capítulo 12, verso 2 dice esto, sepan que cuando eran gentiles, tiempo pretérito, se los extraviaba llevando como se los lleva a los ídolos mudos. Pero dice, cuando eran gentiles, ahora no lo son. Ahora, más increíble aún es lo que le dice a los hermanos que se reunían en Éfeso. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, diciendo ahora que están cerca a la ciudadanía de Israel, son ciudadanos de Israel, el pueblo escogidos, y ajenos a los pactos, continúa diciendo, y ajenos a las promesas, sin esperanza y sin el Eterno en este mundo, cosa que ya vimos que entregó solo a Israel. Así es como escribe Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 12. Por lo cual, cuando usted lea la correspondencia a los Efesios en su capítulo 3, que se titula Pablo, apóstol a los gentiles, o cuando usted lea a Pablo diciendo que los gentiles son coherederos y son miembros de un cuerpo y copartícipes de la promesa en el Rey Yeshua por medio del Evangelio, ya no podemos seguir pensando que está hablando de no israelitas. Pues en pocos versos antes, el mismo Pablo estableció que los que se acercan al Mesías se acercan a Israel,
el pueblo del pacto, y la revelación que los profetas señalan de la restauración del Mesías sería a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versos 10 y 12, dice lo siguiente: en aquel tiempo, la raíz de Isaí, hablando del Mesías, estará puesta como un estandarte a los pueblos y será buscada por las gentes. Y yo levantaré, dice, estandarte, el que es el Mesías, en medio de las naciones, los gentiles, y juntaré a los desterrados de Israel y reuniré a los dispersos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Esa es la esperanza y esa es la misión del Mesías, la restauración, la unión de Israel. El mismo profeta, en el capítulo 49, el verso del 5 al 6 dice: ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, arrepentimiento, teshuvá, volverla a Jacob, y para congregarle y reunirle a Israel. Dice: poco me es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. Esa es la misión del Mesías. Él no vino a crear una iglesia gentil. La misión de Él es restaurar las 12 tribus de Israel y presentarlas delante del Eterno. Recuerde que lo que la Escritura dice se escribió para Israel, por lo cual la única manera que podemos ser partícipes de las promesas y los pactos es siendo parte del pueblo escogido. Y su pueblo no es una iglesia gentil, sino una nación llamada Israel, proveniente de los lomos de Jacob. Y fíjese usted que por toda la Biblia sus promesas se confirman en el Mesías para con Israel. Como antes ya lo mencionamos, en Jeremías 31:31 y en el Nuevo Testamento, Hebreos 8:8 dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay ningún nuevo pacto que el Eterno haga con los gentiles. Entiéndase gentiles en el significado moderno, o las naciones, sino por medio de Israel. El Eterno no se ha ligado en juramento con las naciones en un convenio de propiedad bipartita, como lo ha hecho con Israel, al declarar: yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Un pacto único para las 12 tribus de Israel. Por otro lado, la palabra iglesia significa congregación o asamblea y se usó por primera vez en referencia a las 12 tribus de Israel en el desierto. Es más, en Hechos, capítulo 7, verso 38, la palabra que se tradujo allí como congregación no es nada más que la palabra eclesia, que se ha traducido comúnmente como iglesia. En ciertos pasajes se traduce al español como congregación o asamblea y en otros solamente como iglesia, pero es absolutamente lo mismo. Usted lo busca en su original griego y encuentra la palabra eclesia, que se traduce del hebreo kahal, que significa congregación o asamblea. Pero en los textos del Nuevo Testamento, convenientemente en algunas traducciones y en muchos pasajes colocan la palabra iglesia, pero en otros, donde se habla claramente de Israel, la traducen al español como congregación. Y en otras ocasiones, donde hay reuniones políticas de paganos, la traducen la Biblia como asamblea. Aquí podemos ver que la palabra iglesia como tal es una invención para dar un sentido de distinción o ajeno a Israel, y vaya que lo ha logrado. Pero cualquiera que estudie el tema notará que la iglesia no es algo del Nuevo Testamento, sino más bien se refiere a la congregación de los santos, el pueblo escogido por el Eterno que siempre ha sido Israel. Usted no puede ignorar el hecho que las traducciones del Nuevo Testamento al español están basadas en un texto manipulado por monjes católicos que ya tenían la idea errónea de que Dios había olvidado ya a su pueblo Israel para ahora abrazar a los gentiles. Es esta la razón del por qué la palabra iglesia solo se encuentra en el Nuevo Testamento, mas no en el Antiguo. Y ni siquiera se lo encuentra allí como una profecía
de lo que el Eterno haría con los gentiles como un sustituto de Israel, lo cual lo vuelve aún un poco más sospechoso, a sabienda de que nada hará el Eterno, nuestro Rey, sin que antes se lo anuncie a sus siervos los profetas, como él ya lo había dicho. Y en otros momentos encontramos ningún indicio hay acerca de este cambio para con Israel y para con los gentiles, ninguna profecía. No hay ningún mensaje que nos indique que esto ha de ocurrir con la venida del Mesías, ni tampoco que habría un cambio de ley con la llegada del Mesías o que la ley de Moisés quedaría anulada. Le aseguro, mi amigo que me escucha, y yo le llevaré a comprobar que este mensaje no se encuentra en las Escrituras, que esta idea de estos cambios que ocurren con la venida del Mesías en cuanto a quién es el pueblo y en cuanto a la ley, no están en la Biblia, sino solamente en las reinterpretaciones de la teología cristiana le ha dado a las palabras de Pablo. Si usted me ha podido seguir hasta ahora, podrá entender que si usted ha muerto al pecado por la inmersión, el bautismo que se hace en él en el nombre del Mesías, de Yeshua, en base a su sacrificio, no es bíblico que usted diga que usted aún es un gentil. Ahora tenemos acceso a la herencia de los santificados, siendo parte de su pueblo escogido, que es Israel. Identificarse como un gentil es decirle a la gente que usted es un hombre fuera de pacto, o en otras palabras, que usted es un pagano. Pero si usted es en el Mesías, usted es Israel, porque Yeshua vino en busca de lo que se había perdido, a socorrer a la simiente de Abraham. Y la palabra simiente, en la concordancia Strong del 2234, es la palabra será en el hebreo, y significa literalmente linaje, semilla o esperma. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente: porque ciertamente Yeshua no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Mesías vino a salvar la descendencia de Abraham, el linaje, el ADN. En Mateo capítulo 15, verso 24, él dice, y respondió diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión del Mesías es restaurar las 10 tribus de Israel que se encontraban dispersas entre las naciones. La casa de Israel. Pedro también nos dice, mas ustedes, escribe en su carta, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. ¿Se dan cuenta que aquí Pedro les llama linaje escogido? Amado oyente, en toda la Biblia, en toda la Escritura, el único pueblo al cual se le llama descendencia o linaje escogido es Israel. Y mire si puede encontrar un paralelismo de estas palabras que desde luego Pedro no se las inventó. Se encuentran en un pasaje del libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 19, verso 6 dice, y ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. De acuerdo al mandamiento que acabamos de leer en Éxodo 19:6, estos atributos como nación deberán ser expresados únicamente a los hijos de Israel y no a los gentiles. Y Pedro escribe su carta a israelitas expatriados. Lea usted mismo Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 y mire a quién le está dirigiendo su carta. No es a gentiles, a esos israelitas que se encuentran en la dispersión, fuera de la tierra de Israel. Y el versículo que continúa, el verso 10, lo hace más claro. Primera de Pedro 2:10, cuando dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo del Eterno, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Ahora bien, a cualquier cristiano en primera instancia dirá que este verso habla de gentiles y sin ninguna relación con Israel, pero la verdad es que es todo lo contrario. Nuevamente, aquí estas palabras Pedro no se las inventó.
él está citando al profeta Oseas, cuando dijo, y tendré misericordia de la que no tuve misericordia, lo rama en el hebreo se escribe, y le diré, pueblo mío, a la que no fue mi pueblo. Que está hablando de Israel, si leemos todo el contexto. El capítulo 1 del libro de Oseas, usted entenderá que él explica que a quien se le dijo, no tendré misericordia y no eres mi pueblo, no fue a los gentiles, sino a la casa de Israel, el reino del norte, el reino de Efraín. Por su desobediencia a la Torá, serían echados de la tierra y no reconocidos como pueblo del Eterno, como consecuencia por quebrantar el pacto, tal cual la historia, tanto bíblica como secular, lo corroboran. La casa de Israel también es conocida como la casa de Efraín, que está compuesta por 10 de las 12 tribus de Israel, en contraste con la casa de Judá, el reino del sur, el cual, aunque también sufrió exilio, ellos regresaron después de 70 años a su tierra. Y esta es la única razón por la que tenemos al pueblo judío en la actualidad. Pero la casa de Israel, las 10 tribus, aún no han regresado de su exilio. Hasta el día de hoy no han vuelto. Pero el profeta Oseas anticipa que las 10 tribus del norte serían exiliadas de su tierra y llevados en los 4 confines del mundo, donde se asimilarían entre las naciones y perderían su identidad como el reino del norte de la casa de Israel. Pero también profetiza que en los últimos días serían tomados de en medio de todas las naciones, en medio de toda tribu, lengua, pueblo y nación, porque es entre los gentiles donde se encuentra regado el reino del norte de la casa de Israel. El profeta Oseas, en su capítulo 1, el verso 6, dice, y dio a luz una hija, y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo-Rama, que significa no misericordia. Era una hija del profeta. ¿Por qué? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, el reino del sur. En el libro de Oseas, en el capítulo 1 mismo, el verso 9 al 10 dice lo siguiente. Oseas tiene un tercer hijo y le dice, ponle por nombre Lo-Ami, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo. Y eso le está diciendo la casa de Israel. Y ni yo seré vuestro Elohim, vuestro Dios. Con todo, dice él, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Y esto no es una promesa para los gentiles, sino para el pueblo que rechazó y que los volvería a traer. Llegaría un punto en la historia en que a sus descendientes les diría, ustedes son hijos del Dios viviente. Y en el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel, y nombrarán un solo jefe, el Mesías, y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Ven? La misión del Mesías es restaurar a Judá y a Israel, las dos naciones o una nación que se partió en dos de Israel. Así es como lo enseña el profeta Oseas y todos los demás profetas. Y la historia corrobora que así fue. Aquí dice, el día de Jezreel será grande. Jezreel fue el nombre de uno de los hijos de Oseas también. Jezreel significa el Eterno sembrará, como quien esparce semilla. El Eterno lo utilizó como una profecía de lo que haría con la nación de Israel. Y es una palabra compuesta, Hez, que significa sembrar, y El, una contracción de Elohim, del Eterno. Pero todo esto es profético. También Jezreel es un gran valle, que es el valle de Jezreel. Y el Eterno también dijo al profeta, de una manera como anunciar lo que él, Yahweh, haría con la casa de Israel. El de poder tomarlo y esparcirlo y sembrarlo como semilla en medio de todas las naciones. Yahweh también le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a Jehú, uno de los reyes de Israel, por la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Terminaría con el reino cuando los esparce. En el libro de Zacarías dice, bien que los esparciré, y usa la palabra zra, esparcir, Jezreel, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en los lejanos países se acordarán de mí, y es lo que estamos viviendo hoy. Y vivirán con sus hijos
y regresarán, porque tenemos que hacer retorno a la tierra de nuestros padres. Como usted puede ver, mi querido amigo, a quien Pedro le dice, ustedes o vosotros son linaje escogido, en los versos de su primera carta, sí es a Israel, porque fue a sus ancestros a quienes se les dijo que serían desechados. Pero en un punto de la historia, los volvería a recoger uno a uno, y que no se llamaría pueblo, pero en el mismo lugar reunidos se les dirá, son hijos del Dios viviente. Esta promesa no fue anunciada a los gentiles, sino a los hijos de Jacob, que serían sembrados o regados en medio de todas las naciones, los confines de la tierra, en medio de los gentiles. Pablo conocía estas profecías. Pablo conocía lo que el profeta Isaías dice acerca del Mesías, lo que el profeta Oseas dice que tenía que ocurrir con el pueblo y lo que todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, anuncian acerca de las 12 tribus regadas entre las naciones, que escuchando la voz del Mesías volverían a ser uno y vendrían de regreso, de retorno a su tierra, cuando el Mesías vuelva en su gloria. La predicación de Pablo es la misma predicación de los profetas, pero sin embargo es una predicación muy distinta a la que se predica en los púlpitos cristianos el día de hoy. Yo les suplico que revisemos las Escrituras, indaguen en las profecías y miren los escritos apostólicos desde una perspectiva hebrea, porque quienes los escribieron fueron personajes con mente hebrea.